Continuamos con la tercera parte del primer capítulo del libro El cazador de hombres lobos. Gasca, el primer alfa. Buen día, saludos a todos. Gasca inmediatamente fue rasurado de todo el cuerpo para observar sus arterias y venas. Por suerte, estas estructuras estaban dibujadas. El doctor Horton, ágil en su trabajo, tomó la arteria femoral y con una bomba de aire introdujo la sangre de un lobo mezclada con hemoglobina de oso y hiena. Inmediatamente tomó otro aparato para liberar la sangre muerta. Luego vinieron las descargas con energía eléctrica. Todos estaban nerviosos y preocupados porque podría darse el caso de que éste reviviera y pudiera atacarlos, o quién sabe qué pasaría. Sin embargo, no sucedió nada. La piel amarillenta no tomaba otro color. Intentaron una y otra vez sin éxito. Después de unas 4 horas, en presencia de un responsable de sus patrones, informaron de los resultados. El doctor, molesto, les sugirió que dispusieran de más cuerpos para trabajar sin descanso y sin pretextos hasta lograr lo propuesto. Si lo conseguían, serían acreedores de una inmensa fortuna, pero si no, tendrían que ser despedidos, aunque no iban a dejarlos vivos para evitar ser acusados. Rápidamente mandaron llamar a los limpiadores, ordenándoles que tiraran el cadáver a una barranca lejos de ahí que estaba enfangada de barro, porque seguramente los carroñeros vendrían a devorar sus restos y su crimen desaparecería, que era lo que más querían. El cuerpo fue trasladado a donde ordenaron sus superiores. El gélido entorno estaba de su parte porque los caminos estaban regularmente anegados por la niebla. Había pocas probabilidades de que pudieran encontrar la evidencia de su delito, porque los vigilantes estaban por todas partes y evitarían a toda costa explorar ese territorio a quienes quisieran hacerlo. Pet, Zack y Allison bajaron el cadáver del caballo y lo dejaron caer desde una alta montaña, aterrizando bruscamente en un terreno maloliente que ocultaría de forma natural su paquete. De lo contrario, las bestias salvajes que limpiaban la inmundicia harían su trabajo de desaparecerlo. Inmediatamente los miembros de la sociedad se reunieron para reordenar el plan y presionar a los científicos porque querían resultados rápidos, y trabajar con un solo conejillo de indias retrasaría el éxito, por lo que intentarían adelantar algunas muertes para que los hombres de ciencia no tuvieran pretextos por la poca materia prima a su disposición. Era una temporada normal para la sociedad de aquella comunidad cuando se presentaron una serie de muertes misteriosas de algunos presos, personas aficionadas al alcohol y a las fiestas constantes. Simplemente la autoridad alertó sobre estos sucesos. Para evitar investigaciones, asfixiaron cuidadosamente a las víctimas, informando a los familiares que tal vez contrajeron una enfermedad muy contagiosa de transmisión aérea, que podría propagarse rápidamente, por lo que sugirieron enterrarlos o incinerarlos de inmediato. Estos, al desconocer las causas, aceptaron la sugerencia por temor a enfermarse, y pronto el laboratorio se inundó de bastante material disponible para sus experimentos. Ahora los científicos no tenían excusa para trabajar sin descanso hasta conseguir clandestinamente lo que nadie imaginaba. Fueron días enteros sin dormir en los que los empleados ejecutaban todas sus ideas, pero el resultado seguía siendo negativo. Los Eternity los presionaban para que reajustaran sus ideas o experimentaran con otras. Incluso trabajaron con personas vivas a las que desangraron en cuestión de minutos, y su sangre fue medianamente sustituida por la de las bestias. Estas no soportaban las hemorragias y morían antes de la transfusión, pero aún así terminaban los experimentos con la ilusión de tener éxito. Después de semanas infructuosas, la sociedad, cansada de tantos fracasos sin esperanzas de mejoría ni signos alentadores, de común acuerdo desistieron de su plan y ordenaron a su gente de confianza liquidar a todos los empleados. Solo los sepultureros originarios de ese lugar se librarían de esta limpieza, porque las autoridades serían presionadas por los familiares y seguramente tratarían de buscarlos. Y esta investigación posiblemente los conduciría de alguna manera hacia ellos. Bajo la oscuridad de la noche, los encargados de esa tarea siniestra
aparecieron en el laboratorio y acabaron con casi todos sus subordinados. Harper y el Dr. Hill observaron que aquellos extraños trabajadores se llevaban los cuerpos sin haberlos trabajado. En ese instante comprendieron que su fin estaba cerca y corrieron hacia un laberinto para salir a tiempo por el otro extremo. Desesperados por el miedo a morir, lograron salir y bajo las brumas de la niebla corrieron sin rumbo fijo. La noche se presentaba ideal para perpetrar cualquier masacre porque estaban lejos de cualquier poblado y nadie les escucharía. A ciegas, tratando de llegar lo más lejos posible, los doctores avanzaron en la oscuridad. Harper, que conocía bien el terreno, se atrevió a avanzar rápido con cierta seguridad, a pesar de que podía caer en cualquier barranco donde prácticamente se mataría por la altura si llegara a resbalar, pero no le importó porque quería sobrevivir. Iba muy por delante del doctor Hill, quien avanzaba con bastante dificultad. Repentinamente, Harper escuchó un grito de terror seguido de gruñidos aterradores y lamentos agónicos. Tal vez un oso atrapó a su acompañante o una manada. Ayudarle no entraba en sus planes de huida y continuó decidido a salvarse hasta que escuchó las fuertes olas del río golpeando las partes rocosas. Rápidamente bajó por un terreno inclinado, casi en vertical, y se dejó llevar por la inercia hasta que por fin llegó al agua. Se sintió aliviado en ese momento. De pronto escuchó a un enorme cuerpo que bajaba por el mismo cauce que él. Intuyó que era un agente de sus patrones, que saltaba para liquidarlo. Sabiendo lo que le ocurriría, se lanzó inmediatamente al agua, tratando de alejarse. Entonces vio una enorme silueta que venía siguiéndolo. Su perseguidor era bastante ágil y caía en el lugar dejado por él. Claramente lo escuchó saltar para atraparlo, pero para su buena suerte, antes de alcanzarlo, inmediatamente se dejó llevar por la corriente helada, tratando de llegar a donde el agua avanzaba con más presión para escapar. A pesar de su vista nublada por la oscuridad y la neblina, pudo ver a corta distancia algunas rocas y arbustos en las orillas del río. Por un momento, su curiosidad lo obligó a regresar la mirada para observar a una enorme bestia parada sobre dos patas, cuyos ojos brillaban al igual que sus enormes dientes, figurando en ella dos gigantescos colmillos curvos. Parecía un oso por su tamaño y corpulencia. Este avanzaba ágilmente en dos patas por la orilla, tratando de apresarlo en cualquier oportunidad. Afortunadamente, cayó en una poderosa corriente, alejándolo vertiginosamente del peligro. Debido a la turbulencia con que era arrasado, sufrió algunos golpes con algunas piedras que lo desmayaron, pero afortunadamente sobrevivió a la asfixia. Cuando despertó, el agua estaba en calma. Solo algunas pequeñas corrientes de ella le mojaban el rostro. Por suerte del destino fue arrojado a la orilla. Sin embargo, los ensordecedores y roncos aullidos de aquella bestia le instaron a continuar. Sabía que aquel sonido no provenía de los lobos u osos naturales, ya que los conocía. Aterrado, apuró el paso hasta llegar a la cima de una barranca donde se deslizó desesperado. Tropezando, intentó correr, pero cayó en una especie de fango donde flotaban decenas de cadáveres. Aterrorizado, se levantó y los esquivó con cuidado hasta llegar a un lugar sólido que era el pie del barranco. Estaba confundido tras perder el conocimiento, porque pensó que tal vez fue su imaginación la que le hizo observar la silueta de aquella enorme bestia, pero descubrió que fue verdad. Observó los cuerpos embarrados y se aterró, comprobando que estaban más blandos de lo normal, tal vez por el agua o el barro. Supuso que en aquel lugar los limpiadores llevaban los desechos de sus experimentos. Sudando a chorros por la adrenalina, el temor y el esfuerzo, subió exhausto hasta llegar a la cima de aquella espantosa hondonada. Inmediatamente corrió por una pendiente bastante pronunciada hasta llegar a la orilla del mar y saltó sin miedo porque sintió los pasos muy cerca de la bestia que lo estaba cazando. El agua helada le avivó los sentidos porque se sintió un poco seguro porque se alejaba de la orilla, nadando apuradamente, aunque no sabía si su perseguidor lo seguiría ahí mismo. Menos mal que sabía nadar en aguas turbulentas,
porque si no se ahogaría sin remedio. Pero su curiosidad nuevamente lo obligó a mirar la orilla de donde saltó. Se asombró porque un gran bulto sobre cuatro patas en el lugar lo miraba fijamente. Luego se alzó imponente emitiendo unos gruñidos estremecedores. No conocía a ese tipo de bestia, pero sin duda era más poderosa que un oso. Después de nadar y dejarse llevar por la corriente, llegó a un viejo muelle, sintiéndose a salvo. Quizás la sociedad secreta anduviera buscándolo en ese lugar, por lo que era obligatorio pasar desapercibido. No podía ir a ningún lugar porque todo seguramente estaría vigilado y esperaría que en el agua las cosas fueran menos arriesgadas. Efectivamente, varios hombres desconocidos vigilaban los muelles y entraban en los barcos mostrando algunos documentos a los marineros para revisar los barcos. Sin duda la sociedad de nobles mostraba todo el poder y se asegurarían de hacer desaparecer todo rastro de su iniciativa. Harper ignoraba que su primera creación horas antes volvió a la vida y se convirtió en un gran depredador. Gastón Enauseu, más conocido como Gasca, al mediodía se despertó extrañado, sorprendido y confuso, porque regresó de la muerte. Sintiendo su piel arder con el brillo del día y el sol, se refugió bajo la oscuridad de los árboles y las rocas. Después de unas horas de esperar la llegada de la plena oscuridad, comprobó que ésta no le dañaba y se sintió inmune a ella. Hambriento, con sus instintos asesinos a flor de piel, salió desesperado en busca de comida. A pesar del territorio desconocido y nuevo para él, olió algunas presas a 100 metros de distancia, abalanzándose al instante y atrapó a una de ellas, siendo el Dr. Hill. En cuestión de segundos, sus poderosas garras destrozaron la columna vertebral de un solo zarpazo. Luego le cubrió la cabeza con su enorme mandíbula, cerrándola con extrema furia. De inmediato se dispuso a devorar la apetitosa carne que lo volvía loco. De pronto escuchó ruidos mucho más abajo de donde se encontraba y fue en busca de otro alimento que se alejaba. Sus sentidos extremadamente agudos le permitían ver en todo momento. El ruido del agua le indicó que debía adelantar la velocidad para que la víctima no escapara, y desde donde se encontraba saltó casi 10 metros intentando ganar distancia a su perseguido para atraparlo. Llegaría muy cerca de él, punto donde se refugiaba su objetivo. Por un momento tuvo el instinto de lanzarse al agua para destrozar a su presa, pero tuvo desconfianza de hacerlo. La dejaría avanzar por la otra orilla, buscando capturarla cuando saliera, y siguió el recorrido de su presa atentamente, y en un momento aceleró su avance debido a las fuertes corrientes del agua que lo distanciaban de su objetivo. Gasca encontraba en su camino enormes ramas y rocas que le impedían seguir de frente, por lo que tenía que rodearlas para pasar libremente. Esto le proporcionaba tiempo a su presa para escabullirse. Al correr a toda velocidad, observó un remanso de agua que le permitió pasar rápidamente al otro lado y descubrió humedad reciente en la orilla. Siguió ávidamente el rastro que conducía al acantilado, el cual escaló ágilmente. Cuando estuvo en la cima, vio lo que anhelaba y corrió rápidamente a despedazarlo. En ese momento, este se arrojó al mar y nadó alejándose. Por un momento vio frustrada su cacería sin poder hacer nada, y furioso regresó a devorar lo que había cazado. Los Eternity, al acabar con casi todos sus trabajadores, tuvieron que urdir un plan seguro que los exonerara de toda sospecha y responsabilidad. En un abrir y cerrar de ojos, las familias de los científicos recibieron la anónima noticia de que sus familiares navegaban hacia América en busca de nuevos conocimientos en otros horizontes, y luego fueron informados por trabajadores de una empresa desconocida que una tormenta los hundió, comentando que hicieron búsquedas para localizarlos en todo momento, sin éxito. Al final recibieron una cuantiosa indemnización económica para paliar la pérdida y evitar investigaciones que los delataran. Sin embargo, la sociedad no estaba segura del todo. Por el momento, casi todas las evidencias de nuestro proyecto han sido borradas, señores. Solo Harper y el Dr. Hill han eludido su destino, pero mandaremos por ellos en donde estén.
No es recomendable por el momento eliminar a sus familiares, porque podrían delatarnos por venganza. Pero les aseguro, señores, que no descansaremos hasta dar con ellos y eliminarlos por completo, para no dejar ninguna huella. Todas las comisarías están vigiladas. Si llegaran a acercarse, no tendrían tiempo ni de acercarse siquiera. Confíen en nosotros. Por lo pronto, háganle llegar a sus familias su liquidación y reafirmen la información de que se hundieron en el mar. A pesar de las palabras del barón Boris, que pedía que confiaran en su total desvinculación del problema, algunos miembros exigieron la pronta muerte de los dos desaparecidos. Sin embargo, el cuerpo del Dr. Hill no lo encontrarían, porque sirvió de alimento a su primer experimento, y el otro testigo simplemente se esfumó. El doctor Harper, previendo su fatídico destino, consiguió escapar, llevándose toda la información científica y documentación celosamente guardada que implicaba a los Eternity, porque intuía su finiquito final. Quedarse a confesar no era una opción viable, porque lo matarían por saberlo todo o nada. Así que tras estar toda la noche sumergido en el costado de un barco, al amanecer huyó a América, embarcándose clandestinamente en esa nave. Pronto todos los empleados fueron masacrados y enterrados en lo más recóndito de las brumas de las montañas. Nadie sospecharía nada porque en ese lugar no se presentaron en sociedad y desgraciadamente serían ignorados por todas las autoridades al desconocer su estancia en el lugar. Los túneles excavados junto con el laboratorio fueron cuidadosamente enterrados, no sin antes desmantelar el laboratorio y el mobiliario, equipo instrumental que les servía para sus operaciones. Los sepultureros no hablarían porque fueron agradecidos generosamente con dinero por todos sus servicios y sus autoridades sobornadas también por la organización de los Eternity estarían pendientes de ellos y cualquier indicio de querer confesar lo que vieron o lo que escucharon lo pagarían con un accidente a sus familiares o ellos. Además enfatizaban que las víctimas eran personas que no merecían vivir por su condición social y económica. Espero que haya sido de su agrado la tercera parte del primer capítulo del libro de El cazador de hombres lobos. Buen día a todos ustedes y saludos y cuídense.